Enlazo vía telefónica con Ángel Horacio Molina. Él es politólogo y miembro del Centro de Estudios Orientales para hablar de la tragedia en Turquía. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gusto en saludarle. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Gracias, Ángel, por estar aquí con nosotros. Oiga, ¿qué nos puede decir? Pues una noticia que sacude al mundo, ¿no? A muchos países, sobre todo en el ámbito internacional, donde se genera normalmente este tipo de actos terroristas, Ángel. En efecto, creo que es todavía demasiado prematuro para tratar de establecer los posibles autores de este tipo de atentados, pero de todas maneras creo que tenemos que estar especialmente alertas con respecto al uso político que se va a dar de este tipo de acciones. Siempre en el caso de Turquía, lo realmente lamentable es el uso político que se ha hecho sistemáticamente de este tipo de acciones. Recordemos que el gobierno de Erdogan, que es el que está actualmente en el poder, ha utilizado este tipo de acciones para justificar políticas duramente represivas contra la oposición y contra la población kurda. No nos va a extrañar para nada que en las próximas horas las medidas de este tipo se agudicen a partir de este tipo de atentados. Digamos que la administración, la política de Tayyip Erdogan, pues ha tenido mucho que desear y decirse. ¿Podría ser un tanto responsable de lo que está ocurriendo? Por supuesto, Erdogan es responsable no solamente de lo que está sucediendo actualmente en el escenario turco, sino de lo que sucede también en países como en Siria, donde ha sido uno de los principales promotores de la guerra civil, financiando, y esto está comprobado a partir de las denuncias de los propios periodistas turcos en el terreno, financiando incluso a fuerzas como la de Daesh. Esto es especialmente peligroso y esto, tarde o temprano, también se vuelve contra sus auspiciantes. ¿Cuál ha sido este objetivo de Tayyip Erdogan donde que haya provocado finalmente que se presenten constantemente actos terroristas, Ángel? Bueno, Erdogan ha señalado desde un primer momento que la intención de Turquía en el escenario sirio era garantizar, forzar la salida de Bashar al-Assad del poder. Y para esto, lo ha señalado también explícitamente, era preferible incluso apoyar a grupos como los de Al-Nusra, que son grupos casi hermanos de Daesh ideológicamente, antes de permitir que sea el ejército sirio el que logre controlar la situación, suprimiendo la amenaza terrorista que significa Daesh en la región. Es decir, el interés fundamental, y en esto se juega buena parte de la política internacional de Erdogan en la región, es que Bashar al-Assad sea efectivamente retirado del poder, y para eso no duda en financiar a los peores grupos armados de la región. ¿Sería un momento crucial o importante para pensar en una intervención de la comunidad internacional? En el escenario sirio creo que las intervenciones han sido terribles en realidad. La comunidad internacional, y en este caso tenemos que hablar sin eufemismos fundamentalmente de Europa Occidental y Estados Unidos, han demostrado que poco han hecho para garantizar la estabilidad y la seguridad de la población en la región. Yo creo que lo que tendríamos que pensar fundamentalmente es sentar a negociar a los actores regionales importantes en la zona, es decir, Arabia Saudita, Irán, obviamente Turquía también, y a partir sí de la presencia y la fuerza de las dos grandes potencias hegemónicas en el mundo, estamos hablando de Rusia fundamentalmente, de Estados Unidos, generar nuevos espacios de diálogo. De otra manera, es muy poco probable que el conflicto sirio se resuelva y va a seguir repercutiendo en los países fronterizos, especialmente en el caso de Turquía. Habría que saber y conocer mucho de la historia que han venido arrastrando estos países que sufren del terrorismo, pero Siria y Turquía tienen mucha relación directa e indirectamente y pues están entrelazados y tienen que ver de alguna manera, ¿no? Efectivamente, no solo por un pasado, por una historia que los hermana, no solo por una religión mayoritaria que también los hermana, sino fundamentalmente en los últimos años a partir de los lazos entre los pueblos, a partir de la corriente de desplazados que se ha generado precisamente por las intervenciones extranjeras en el escenario sirio y la guerra civil en Siria, y esto ha generado que sea Turquía uno de los países que más población siria ha acogido en su territorio, con todo lo que esto también genera en el propio escenario de la política local turca, ¿no? Esto es interesante también tenerlo en cuenta. Por lo tanto, creo que hay una serie de elementos que vinculan estos dos países y que parece que en los próximos años los van a seguir vinculando a partir de escenarios trágicos como el conflicto en Siria en la actualidad. Sin poner en la mesa la alarma, Ángel Horacio Molina, ¿se podría en algún momento desatar una situación bélica entre naciones más allá de continuar sufriendo con el terrorismo ya entre países? Bueno, estas amenazas han existido permanentemente. Recordemos apenas unos meses atrás, el propio gobierno saudí
ha amenazado con una intervención militar si es que no se iba de manera negociada Bashar al-Assad del poder. Han amenazado directamente en una acción coordinada con Turquía de enviar tropas para forzar el derribamiento del gobierno de Bashar al-Assad. Eso sería peligrosísimo porque llevaría la situación a niveles de enfrentamientos muchísimo más allá de la frontera siria, muchísimo más allá de la frontera de los países involucrados, y se extendería probablemente por un conflicto armado en toda la región. Muy bien, ¿algún mensaje final, Ángel Horacio? No, prudencia creo que es en estas situaciones siempre es lo primero, y estar muy atentos, lamentablemente, al uso político que se hace de los muertos en estos atentados, que es lo realmente terrible. Muy bien, pues estamos pendientes. Muchas gracias por esta comunicación. Siempre un gusto estar con ustedes. Gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.